Le damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra primera clase del cuarto ciclo de nuestras clases de fenomenología Quédate en casa. Para esta clase estamos muy felices de recibir al profesor licenciado Rodrigo Sandoval. La clase de hoy se titula Fenomenología de la Imaginación, 3 claves para leer a Husserl. Rodrigo es candidato a doctor por la Universidad Alberto Hurtado y por la Universidad de Colonia en Alemania. Actualmente es investigador invitado de los archivos Husserl de París, donde prepara su tesis acerca de la imaginación en Husserl, y además está editando el volumen Phenomenology of Fantasy and Emotions. Así que antes de darle la palabra, les voy a decir cómo vamos a hacer con las preguntas. Si alguno tiene una pregunta durante la presentación de Rodrigo, puede o bien escribirla en el chat para que nosotros ya apuntemos que hay una pregunta y después volvamos a ella, o bien esperar a que les demos la palabra al final de la presentación para hacer su pregunta oralmente. Cualquiera de las dos cosas, y en el chat siempre va a estar abierto para que intervengan. Nosotros vamos a ir tomando nota de lo que dicen. Así que ahora sí le voy a dar la palabra a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por venir y por dar esta clase. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos y a todas por, bueno, estar aquí, así sea virtualmente. Me da mucho gusto ver a tanta gente interesada en el tema. Es un tema bastante específico. Hemos escogido hacer una clase que tenga un carácter sobre todo introductorio. Para mí lo más importante que se puede dar en una clase introductoria es justamente claves de lectura. Si es que voy a introducir el pensamiento de un autor, cosa que es casi imposible en 40 y tantos minutos, me gustaría así más bien que ustedes puedan a partir de esto dirigirse a los textos con las herramientas que pueda darles y que puedan seguir adelante con la lectura de Husserl propiamente. De todas maneras, mi ponencia se divide en 3 partes, así que un poco la tercera parte o la tercera clave es también un repaso y es básicamente para concluir las ideas previas. La primera parte es bastante introductoria, voy a explicar de qué va el tema de la imaginación para Husserl, de qué hablamos cuando hablamos de imaginación en Husserl. Y la segunda parte sí tiene un poquito más de complejidad, es un poco más técnica, pero espero que podamos llegar paso a paso, y si no, de todas maneras, al final en la sección de preguntas yo estaré contento de responderles a las dudas que puedan tener, obviamente dentro de mis capacidades. Así que ahora voy a... sí, eso, las preguntas irán al final, pueden escribirlas, pero me va a ser difícil estar cambiando de pantalla para ver las preguntas durante la clase. Yo prefiero que vayan al final, más que nada por una cuestión de la conexión. No quisiera que tengamos este problema de que se interrumpen, no se escucha bien, y eso atrasaría mucho las cosas. Prefiero dejarlo hacia el final y ahí lo vemos todo. Nada, sin más preámbulo, voy a comenzar de una vez. Listo. El título de la ponencia es, como dijimos, son 3 claves para leer a Husserl. Es una introducción a la fenomenología de la imaginación. Tal vez para aquellos que estén más familiarizados con el tema de fenomenología de la imaginación, o por aquellos que hayan tenido algunas clases, no sé si todos aquí no todos, yo creo son filósofos en términos profesionales, no todos se dedican a la academia. Para muchos, cuando se habla de imaginación y fenomenología, se piensa en primera instancia en Sartre. Está bien, ciertamente los 2 libros de Sartre sobre el tema tuvieron una influencia tal vez más relevante que la de Husserl, al menos una influencia evidente o explícita. Sin embargo, hoy en día, hoy por hoy, y tras una serie de ediciones y recuperaciones de los manuscritos, etcétera, escritos de Husserl, la postura husserliana de la imaginación está recuperando un valor y una relevancia que por algunos años estuvo oculta o no fue de acceso para todos. Y
no es solamente un interés exegético, un interés de los hermeneutas, de la fenomenología de la imaginación, no es un interés solamente de los husserlianos saber esto, porque efectivamente hay en las teorías de Husserl elementos interesantes, interesantes es el peor adjetivo que se me puede ocurrir, pero hay elementos interesantes en la medida en que hablan y que aportan a la discusión actual sobre la imaginación. Es decir, recuperar textos de Husserl que fueron escritos hacia fines del siglo XIX y en el siglo XX, permite descubrir que el filósofo alemán podría discutir fácilmente con autores que escriben más contemporáneamente sobre la imagen o sobre la fantasía. Es por eso que hay un interés, y además, de otro lado, está el interés exegético, en el sentido de que muchas de las cosas que pudo decir Sartre, que pudieron decir después Heidegger, Hans Jonas, etc., sobre fenomenología de la imaginación, hundían sus raíces en los textos breves y más bien muy esquemáticos que eran públicos de Husserl en ese entonces. Entonces, descubrir digamos, la base del iceberg es también interesante para recuperar o rearmar la teoría que ha tenido un impacto y que sigue teniéndolo hoy. Si fuera una clase normal, empezaría por preguntar qué es lo que entiende cada uno por imaginación, porque es muy interesante, o sea, es obvio, es plantear la pregunta que va a ser resuelta al final, pero de todas maneras, cuando uno se plantea el término imaginación, nos puede sonar a muchas cosas. Entonces, para mí el concepto de imaginación, al menos en español, es bastante polisémico. Son muchas las experiencias, si es que nos situamos en una actitud fenomenológica, son muchas las experiencias que nos vienen a la mente cuando pensamos en este concepto. Dependiendo de cuán familiarizados y familiarizadas estemos con la historia de la filosofía, de la imaginación, podríamos pensar en las obras literarias, en la actividad creativa de los artistas, en los juegos infantiles, en la ponderación de alternativas, en la contemplación de artes plásticas y performativas, y el etcétera es un gran etcétera, ¿verdad? O sea, el concepto es amplio y sus límites son más o menos difusos. Es decir, perdón, esto no. Es razonable, podemos sospechar que estos límites, o detrás de la amplitud de este concepto, no se trata de una evocación que sea en la misma manera de los mismos objetos. Es decir, no se siguen los mismos criterios para hablar de imaginación en la música, como para hablar de imaginación en los juegos infantiles, como para hablar de imaginación en la contemplación de obras pictóricas. Hay criterios distintos y por eso el concepto es polisémico y por eso cuando hacemos filosofía tenemos que intentar ver qué es lo que hay detrás de eso. No obstante, dado que la filosofía ha estado tradicionalmente vinculada con los rendimientos epistemológicos de las experiencias, es decir, el valor de las experiencias para la teoría del conocimiento, la imaginación se deja de lado muchas veces como el ámbito del error y el engaño, ¿no? Como la esfera de lo que no alcanza la verdad. El camino epistemológico, que sujeta a la imaginación a su función para el conocimiento certero, deja caer este grupo de experiencias en la obviedad de que no se trata de experiencias que permitan una descripción fidedigna del mundo natural y que son fuente de engaño. ¿No? Pensemos en, por ejemplo, la asociación que se hace entre imaginación y locura, o en la asociación que se hace entre imaginación y sueño. Y pensemos también el valor que se le otorga tradicionalmente a los locos, a los niños y a los que sueñan en programas epistemológicos tales como el de Descartes. Por no mencionar a Platón, etc. Es decir, la fijación o el énfasis o el interés de la filosofía en el rendimiento epistemológico de ciertas experiencias deja un poco de lado a la imaginación como aquel ámbito en el que no se puede confiar. Peor aún, aquella falibilidad deforme que se le otorga a las experiencias de la imaginación se proyecta también al concepto de imaginación. Es decir, el concepto también se vuelve difuso, cambiante, poco atendido, como los objetos de la fantasía. Al mismo tiempo, la filosofía piensa en la imaginación como un lugar extraño, donde se encuentran lo sensible y lo inteligible.
ya sea porque imágenes, y cuando hablamos aquí de imágenes, pensamos en apareceres, en apariencias, en sombras, en reflejos, ya sea porque estas imágenes son producidas en la mente, sin necesidad del contacto sensible con aquellos, con los objetos, es decir, puedo yo imaginar ahora que estoy en una sala de conferencias junto a todos ustedes, sin necesidad de efectivamente estar junto a todos ustedes, ya sea por eso o porque los conceptos pueden dejar su abstracción a veces, y gracias a la imaginación encontrar alguna forma visual que los represente. Un camino que parece legítimo para deshacer el tercer punto es el encuentro mixto de lo sensible y lo inteligible, al que hacía referencia cuando hablamos de la imaginación tradicionalmente en la filosofía. Es decir, que se producen esta suerte de apareceres, que pueden ser sombras, apariencias o reflejos, sin necesidad del contacto con lo sensible, según la tradición filosófica, y de alguna manera también porque sirve para graficar, ilustrar o sensibilizar, así sea a nivel de imágenes mentales, lo inteligible. Entonces la imaginación está en este lugar intermedio de encuentro y este punto difuso que tradicionalmente, si volvemos al punto 2, se considera como el momento de poco rendimiento epistémico o de falencia para las posibilidades del conocimiento. Si tenemos esta perspectiva, una alternativa para salir de esta indeterminación del concepto de imaginación, sería a partir de lo que es aparentemente conocido y evidente para todos y todas nosotros: la oposición entre imaginación y realidad. A partir de ello podría construirse un concepto de imaginación que incluya a todas las experiencias que nos ubican fuera de lo real. El cine, como en la imagen, es imaginario porque los eventos que se muestran en la pantalla no suceden realmente en las salas de cine. Es decir, se dice que imagino cosas, en otro caso se dice que imagino cosas al soñar despierto, porque esas fantasías del soñar despierto no suceden en la realidad. Muchas veces ya quisiéramos que sucedieran, o más bien agradecemos que no sucedieran, ¿no? Al mismo tiempo, la percepción también se parte y se distingue de la imaginación, porque mientras la primera es causada por estímulos sensibles que se llaman, que se les dice externos, la imaginación no lo es. Sin embargo, esta perspectiva, que la llamemos perspectiva ontológica, incluye una fuerte declaración que traza un cisma entre dos ámbitos. Y estos dos ámbitos, más bien, generalmente ocurren entremezclados. Entonces voy a mencionar algunos ejemplos. Por un lado, percibir supone siempre la excedencia de los inputs sensibles, y con frecuencia suplementamos lo actualmente sentido, la sensibilidad pura, con una suerte de fantasía débil. Es decir, cuando percibo la camisa que tengo al frente en la silla de mi escritorio, no percibo todos los lados, todos los matices, todas las arrugas de esa camisa, y sin embargo puedo ver la camisa, ¿me entienden? En el sentido de que completo los elementos sensibles con una suerte de fantasía débil que me permite llegar efectivamente a la percepción de la camisa. Por otra parte, la toma de decisiones sobre nuestras actividades reales depende de nuestra imaginación de posibilidades. Es decir, todo el tiempo cuando queremos decidir qué camino tomar al salir e ir a la tienda, nos imaginamos a veces, este camino será corto, el otro camino lo tomé el otro día y hay un perro que me ladra cada vez que paso, etcétera, etcétera. Esta imaginación de posibilidades forma parte de las decisiones que tomamos en la vida cotidiana y que forman parte de lo real, ¿verdad? Finalmente, cierto tipo de contemplación de obras de arte y entretenimiento incluye la vinculación emocional real y bastante real con eventos ficticios por parte del espectador. Entonces, la perspectiva ontológica que plantea un cisma entre lo imaginario y lo real se enfrenta al problema de que en la actualidad, tanto la imaginación como lo que llamamos lo real se entremezclan. Otro camino
distinto a este sería el de la fenomenología, que expresamente busca excluir los prejuicios ontológicos para concentrarse en la descripción de las experiencias, lo que algunos podrían llamar tomar el punto de vista de la primera persona. Tomando esta premisa como punto de partida, la experiencia valorada igualmente, al margen de si su objeto existe actualmente o no, es decir, al margen de si su objeto existe realmente o no, al margen de lo que pensamos acerca de la realidad, de lo que se fantasea, imagina o sueña, esto nos permite poner nuestra atención sobre las características fundamentales de la experiencia, trazar leyes, que por eso la expresión, bueno, fijarse en primera persona, sí, pero el propósito es finalmente trazar leyes que se dicen esenciales, fundamentales, o que rigen con cierta regularidad para todo tipo de experiencia, y nos permite atender a esto y a los modos de aparecer de los objetos de estas experiencias. ¿Okay? Entonces, la fenomenología sería como una alternativa tal vez privilegiada para tratar un ámbito así de ontológicamente confuso y conceptualmente poco claro, como es el ámbito de la imaginación. Llamamos imaginación a un conjunto de experiencias que generalmente se agrupan bajo criterios diferentes. ¿Okay? Imágenes físicas, que les decimos como cuadros, fotografías, relatos literarios, ponderación de posibilidades, etc. Gran parte de ellas incluye la producción o fabricación de artefactos culturales, lo que hace más difícil aún la definición y anticipación o delimitación de su esfera. Por ejemplo, en la imagen está un smartphone con Pokémon Go. Pokémon Go es un juego de realidad aumentada. No, la realidad aumentada tendería uno a pensar, se agrupa dentro de el rubro de la imaginación, y sin embargo se trata de un artefacto tan específico y tan original que es ciertamente difícil definir de qué manera y bajo qué criterios se agrupa también junto al grupo de otras experiencias, como puede ser la del teatro o la de la música. Esta producción o fabricación constante de artefactos culturales hace más difícil la definición o delimitación de la esfera de la imaginación. Artistas e ingenieros se encargan de que nuevos dispositivos para imaginar aparezcan con cierta frecuencia, trastornando nuestros conceptos. Haciendo una analogía, podemos pensar en las dificultades que tiene la filosofía para definir el concepto de vida hoy, en la era de la modificación genética, la creación de organismos y el estudio microscópico de los seres animados. Cuando se trata de la imaginación, por lo tanto, las categorías son móviles, difusas, cambiantes. Al igual que muchos objetos, al igual que muchas de las experiencias y objetos de la imaginación, es decir, pensemos cómo los monstruos de la fantasía son inestables, parcialmente privados y a veces indescriptibles, ¿no? Cuando tenemos una suerte de fantasma sensorial que nos viene, una idea casi de monstruo o de algo que nos resulte que nos cause temor. Se trata de algo que es casi inefable, muy poco constante, que con suerte podemos describirlo y enumerar sus características, pero que generalmente tiene esto que decía Sartre para rechazar la idea de imagen en la fantasía, y es que uno no puede contar las columnas del Partenón cuando se lo imagina. Uno no puede describir cuántos ojos tiene el monstruo. Es un esfuerzo adicional. La fantasía golpea de una manera, como dice Husserl, proteica, cambiante. La fenomenología, al intentar ser fiel a la descripción desprejuiciada de las experiencias, se deja perder por esta diversidad antes de regresar y reconfigurar sus definiciones. Este proceder en zigzag, como lo llamaba Husserl, puede ser tedioso para sus lectores. Lo es tedioso, es horrible. Pero también ventajoso para este grupo heterogéneo de experiencias. Es tedioso porque, bueno, uno intenta escribir una tesis sobre algo y los conceptos van cambiando a lo largo de los 30 libros y aquí estamos. Teniendo en cuenta este escenario, a continuación propongo 3 claves que permiten iniciarse o continuar la lectura de la fenomenología husserliana de la imaginación. La primera clave, y lo más simple, viene de lo anterior, y es, bueno,
ya, ok, Rodrigo, nos has dicho que es polisémico, etcétera, pero Husserl debía tener ciertas experiencias concretas que comprenden el concepto de imaginación. Husserl comienza a analizar las experiencias comprendidas bajo el concepto amplio de imaginación desde muy temprano, antes incluso de la fenomenología descriptiva de las investigaciones lógicas. Muy, muy temprano Husserl ya tiene en mente que quiere lograr una descripción de la estructura del acto de imaginar, comprendido de manera general. De esta manera, perdón, en la última década del siglo XIX, a Husserl le interesa el estudio comparado de las experiencias puramente intuitivas, como la percepción, las experiencias de representación por signos, y en un lugar intermedio, las experiencias imaginativas. ¿Okay? Esto es desde muy temprano. Bajo el concepto de imaginación, Husserl agrupa tres modelos de experiencias principales. El recuerdo, la experiencia de recordar, la experiencia de ver una imagen disponible intersubjetivamente, es decir, una imagen como una pintura o una fotografía, y la experiencia privada de imaginar algo inexistente o ausente. Estas dos últimas son lo que tradicional, pero algo erradamente se llama imágenes físicas e imágenes mentales. ¿Okay? ¿Qué será una imagen mental? No lo sé, no sé si alguien lo sabe, pero yo prefiero imágenes intersubjetivas e imágenes privadas. Los criterios para la agrupación de estas experiencias son cambiantes. Mientras que la contemplación de pinturas y fotografías es una actividad claramente visual, el recuerdo y la imaginación no necesariamente lo son. Puedo recordar un sonido. Puedo recordar más claro el olor de algo que su apariencia. La fotografía, sin embargo, comparte con el recuerdo cierta vinculación con eventos que han tenido lugar en la realidad. En la fotografía se puede decir que es como una huella de la realidad. Ya no me acuerdo quién decía esto, el autor de Cámara Lúcida, no me acuerdo cómo se llama. Perdón, y eso, la fotografía, eso lo comparte con el recuerdo, ¿no? Que tiene como una suerte de pretensión de realidad. Mientras que la contemplación de imágenes y la imaginación en sentido estricto, eso que llamamos fantasear, ¿no? La imaginación con imágenes mentales, pueden separarse de esa dimensión de vínculo con algo que efectivamente ha pasado. En cambio, un recuerdo equivocado no es propiamente un recuerdo, y la imaginación de algo ficticio, en cambio, sigue siendo imaginación. ¿Okay? Por otra parte, mientras contemplación y creación de imágenes e imaginaciones tienen una dimensión creativa importante, el recuerdo más bien apunta a cierta fidelidad con los hechos que son traídos a la memoria. Entre todas estas experiencias hay dos características que para Husserl justifican su agrupación. La primera característica consiste en la ausencia sensible de su objeto. Pensemos en algo que va para este contexto. En un familiar querido que por la situación de confinamiento actual no podemos visitar ni ver en persona, en carne y hueso. Una foto de esta persona, una llamada por videoconferencia, un recuerdo vívido e incluso una imaginación acerca de lo que haríamos si estuviéramos reunidos, tienen en común el ser experiencias cuyos objetos en cierta medida aparecen sin estar allí con nosotros. En el caso más radical, la fotografía, el recuerdo y la imaginación pueden ocurrir incluso tras la desaparición de la persona en cuestión. Así encontramos en estas experiencias una característica que es la capacidad de experimentar, una forma de experimentar lo ausente. Pero esta no es la única forma de experimentar algo ausente, y por eso esta característica no es suficiente. De estas experiencias hemos dicho que no se trata de encuentros en carne y hueso, ¿no? Ahora veo a Celeste en la pantalla, sé cuando se ríe y no se ríe, sé que está leyendo sus mensajes, etc. Pero no es una experiencia en carne y hueso. Sin embargo, de todas maneras hay un aparecer, ¿no? Y no me refiero a un aparecer en el sentido más burdo del término. O sea, también hay un aparecer allí en píxeles, está Celeste. Pero en lo que quiere hacer énfasis Husserl es que se trata de una ausencia con cierto grado relevante de sensibilidad,
una ausencia en cierta medida encarnada. Pensemos en esta diferencia. La diferencia entre leer la palabra hogar y ver una imagen que nos remite a lo que esta idea refiere para nosotros. Nuestra familia, nuestra casa de infancia, nuestras amigas, nuestra ciudad natal, la comida peruana. En el segundo caso, una suerte de presencia sensible viene a nuestro encuentro, semejante a lo que ocurre cuando recordamos vívidamente el mismo paisaje o cuando nos imaginamos visitándolo de nuevo. Es decir, no se trata exclusivamente de experiencias que nos remiten hacia lo ausente, que es la característica 1, no es solo experiencias de lo ausente, sino además experiencias que nos ponen en contacto con lo ausente en cierta manera casi sensible. Husserl expresa esta idea al afirmar que lo imaginario aparece. Esta es la manera que usa Husserl para expresarlo. Para él, esta característica es compartida con la percepción. Sin embargo, no vayan a pensar que estoy diciendo que la percepción y la imaginación es lo mismo. En la percepción del objeto está presente el objeto en carne y hueso al momento de ser percibido. En la imaginación, el objeto está ausente. La combinación de estas dos características, ausencia y sensibilidad, lleva a Husserl a solucionar inicialmente el problema a la manera de la tradición. La tradición, estoy pensando en Aristóteles, estoy pensando en Tomás, pero podemos pensar en diferentes filósofos que refieren a las imágenes, por ejemplo, para hablar del recuerdo, ¿no? Generalmente se ha recurrido a las imágenes mentales. Algo puede ser representado sensiblemente en ausencia a través de imágenes. La imagen, uno de los primeros artefactos de los seres humanos, hace posible justamente el aparecer de algo ausente. Esta idea encuentra eco en las primeras expresiones filosóficas como modelo de la reproducción, pero también, y más importante, como explicación de toda experiencia mixta, es decir, sensible e intelectual, de lo ausente. Es decir, la imagen deviene la forma por excelencia de referir hacia algo ausente a través de un aparecer sensible. Si lo que tenemos son estas dos características que se encuentran, ausencia y cierto grado de sensibilidad o intuitividad, el referente que viene de la vida diaria, el referente, el modelo que viene de la vida diaria, es la imagen tal como una pintura rupestre, una fotografía, un cuadro, lo que fuera. Es en este punto donde los criterios se relativizan, pero es decir, aquí está la trampa, y las precisiones son necesarias. Pues si bien las imágenes representan sensiblemente lo ausente, estas son un tipo muy específico de artefacto, que como vimos anteriormente, carece de las mismas propiedades que las experiencias del recuerdo o la imaginación. Esto puede sonar como obviedades, pero no es tan obvio si pensamos que al menos 20 siglos de filosofía se ha repetido la idea de que el recuerdo procede por imágenes, o algo así como imágenes. Es por eso que la tradición filosófica se apoya en la distinción entre imágenes mentales e imágenes físicas, donde las segundas, las imágenes físicas, a mi parecer, sirven de modelo para las primeras. Es decir, los artefactos, los que conocemos, sirven de modelo para pensar algo así o para concebir algo así como una imagen mental. Es decir, de la misma forma en que al ver una pintura o una fotografía, algo ausente aparece gracias al medio pictórico, al imaginar o recordar una imagen mental o fantasma, funcionaría como medio para el aparecer de lo ausente. Ahora, esta idea no es exclusivamente filosófica, probablemente la filosofía la recoge más bien de la psicología popular, ¿no? La expresión tener una imagen en mente, en español, así como tender a pensar en sueños y las fantasías como videoclips, que es una lectura que se ve hoy incluso entre filósofos, que el sueño o que la fantasía funciona algo así como un clip de video. Y yo me pregunto, bueno, o sea, ¿estas personas no sueñan que comen? ¿Estas personas no sueñan que huelen? Videoclip. Lo interesante es aquí que el artefacto que está en uso, o el artefacto con cierta vigencia cultural contemporánea, es el que se usa como referente para explicar un fenómeno que no necesariamente es el mismo, pero que comparte cierto aspecto común, que es el carácter medial. Voy a desarrollar esta idea.
En la psicología popular hay una suerte de concepción sobre la representación intuitiva de lo ausente, que aún hoy se apoya en la analogía con el artefacto visual, ya sean las imágenes estáticas o las imágenes móviles. El problema, sin embargo, que no debe pasar de la psicología popular a la filosofía de la mente, consiste en asumir acríticamente que algo así como una imagen mental es la explicación del fenómeno y no un recurso que requiere, a su vez, un análisis y un estudio oportuno. Si bien podemos agrupar esta gama de experiencias por la función que cumple la imagen, es decir, función en tanto que medio para representar sensiblemente algo ausente, no es posible tomar a la ligera la afirmación de que una imagen parecida a un cuadro o a una fotografía se encuentra en la mente. Ahora, regresando a Husserl, si bien Husserl comparte la perspectiva que podríamos llamar pictórica sobre la imaginación hasta 1905, y que al agrupar por lo menos tres experiencias distintas, es decir, contemplación de imágenes, imaginación y recuerdo, bajo una misma estructura, comparte la perspectiva de que hay una familia de la imagen, es decir, todo esto unificado, su postura no es la del reduccionismo acrítico de esta experiencia. Al contrario, la metodología fenomenológica le permitirá más adelante distinguir entre las estructuras distintas de todos estos actos e innovar también con cómo lo hace. Pero la semilla ya se encuentra desde antes, cuando no había distinguido y cuando estaba siguiendo a la tradición. Husserl nota desde el inicio de sus análisis de la imaginación que estas experiencias no se caracterizan simplemente por la presentación de un objeto ni por la presencia inmanente de una imagen mental. Al contrario, Husserl destaca que se trata de un carácter específico de la experiencia. Hay una cita famosa que Husserl hace en 1898, que luego repite más adelante en sus otros textos, y que luego Sartre también repite, y Sartre se hace famoso por eso, y es decir, bueno, si es que se trata de tener una imagen en la mente, dejemos una fotografía en el cajón del velador, a ver si es que también el cajón del velador tiene una imagen mental y está recordando o está imaginando. El énfasis de Husserl es decir, que el carácter de imagen no se encuentra en el objeto, no se trata de analizar la ontología de la imagen, lo que se trata es pensar de qué tipo de acto, qué tipo de experiencia, cuál es el carácter de este acto, que hace uso de cosas que funcionan como imágenes. ¿Ok? Husserl con ello libera la reflexión sobre la consistencia ontológica misteriosa de la imagen y reubica el análisis en el modo de aprender su objeto que ciertas experiencias comparten. No se trata de tener un fantasma en la mente de un objeto con ciertas características. Se trata más bien de un modo de dirigirse hacia un objeto, un tipo de intencionalidad, que se diferencia de la intencionalidad directa de la percepción en cuanto que recurre a un objeto mediador que funge de análogo del objeto ausente. Es cierto, hasta 1905 para Husserl, para los que les interese profundizar en Husserl, este objeto mediador puede ser físico o mental. Esta es la postura de Husserl hasta 1905. Es decir, cuando nos imaginamos un centauro, nos hacemos una imagen mental del centauro a través de la cual éste es aprendido. Eso cree Husserl, sí, hasta 1905. Sin embargo, eso no quiere decir que todo se reduzca a la imagen mental. Es más bien el tipo de acto que hace uso de algo así como una imagen mental. Es decir, el énfasis está en la experiencia que otorga esta dirección particular hacia el objeto. Con ello doy forma a la primera de las tres claves que he escogido. Es necesario tener en cuenta que, al menos hasta 1905, Husserl considera como experiencias de la imaginación, que usa indistintamente los tres términos en alemán, principalmente comprende los tres tipos de experiencias mencionadas. Contemplación de artes plásticas, donde incluyo fotografías, pinturas. Husserl hace mucha referencia al arte figurativo, sobre todo, especialmente al arte del Renacimiento, y también esculturas. Memoria e imaginación en sentido estricto, o sea, fantasear, ¿no? Si bien a partir de 1905 Husserl deja de lado este modelo unificado de la imaginación, donde todo se rige por el modelo de la imagen, las expresiones siguen siendo usadas en muchas ocasiones de manera ambigua para referir a cualquiera de las tres experiencias. O sea, tengan cuidado si es que se van a leer a Husserl y encuentran una de esas expresiones, no se queden ahí, porque muchas veces puede ser engañoso.
Especialmente, más adelante integra bajo el concepto de fantasía al recuerdo y a la imaginación. No obstante, es importante tener en cuenta que la principal innovación de Husserl en esta etapa, y el logro de la fenomenología aquí, es el énfasis en el análisis del carácter de acto, el modo de aprehensión de objetos que constituye el aparecer de algo como imagen de otra cosa. Como mencioné antes, esto ubica el análisis más allá de las propiedades físicas del artefacto imagen en la naturaleza o en el tipo de la experiencia. Ese es el fin de la clave 1. No puedo, o sea, lo natural sería, bueno, Rodrigo, magnífica introducción, muchas gracias, dinos cuál es ese carácter de acto, porque si no, no te compramos el cuento. No puedo detallarlo todo, sería muy larga esta clase, y acá es la 1 de la madrugada, así que voy a detallar un aspecto de este carácter de acto, para que vean más o menos hacia dónde va la lógica de Husserl, ¿ok? Y al detallar este aspecto, también les voy a hablar de cómo cambia la postura de Husserl, para que ustedes puedan ver, para que ustedes no se pierdan en la lectura más adelante o distingan que hay distintos periodos y distintas formas de entender la relación entre la imaginación y lo real. Esto va a ser un poquito más complicado, pero intentaré hacerlo claro. La segunda de las claves que me gustaría proponer tiene que ver con lo que Husserl denomina, ok, ese pájaro no debería salir aún, pero no importa. Tiene que ver con lo que Husserl denomina la cualidad o la posición propia de las experiencias, de contemplar una imagen y de imaginar un evento ficticio o posible. Para Husserl, toda vivencia intencional o acto tiene una dimensión cualitativa, posicional o de creencia, que determina el modo en que un objeto es referido por un acto. Con esta dimensión, Husserl pretende dar cuenta de la diferencia que existe, por ejemplo, entre ver un pájaro negro posado en mi ventana, ver dudosamente un pájaro negro posado en mi ventana, ver que no hay un pájaro negro que se pose en mi ventana, o dejar abierto si realmente hay un pájaro negro posado en mi ventana. En otras palabras, la experiencia puede ser siempre la misma, percibir, y el objeto intencional también, un pájaro negro posado en mi ventana, pero su carácter posicional, su carácter de creencia o su carácter cualitativo, como quieran llamarlo, puede variar entre la afirmación, la negación, la duda o la suspensión de la creencia, entre varios otros. Como pueden anticipar, esta dimensión posicional o de creencia ocupa un rol privilegiado en el análisis fenomenológico de la imaginación. Esto no quiere decir, como advierte Husserl, que modificación de imaginación sea lo mismo a modificación cualitativa. Hay matices. Como decíamos en un inicio, hay imaginaciones para Husserl que son afirmativamente posicionales. Por ejemplo, cuando recuerdo con seguridad lo que comí esta mañana. Recuerdo con seguridad lo que comí esta mañana. Posicionalmente es afirmativo. Estoy seguro de lo que comí, creo que comí eso. O sea, creo en el sentido fuerte del término. Y sin embargo, dentro del modelo anterior, Husserl considera que ese recordar pertenece al grupo de las imaginaciones. Entonces, imaginar y modificación de imaginación y modificación cualitativa son independientes. Si bien es cierto que van muy de la mano, porque podemos pensar en varios actos que llamamos imaginaciones y que no son posicionales, ¿no? Cuando fantaseo, qué sé yo, cuando fantaseo que mi madre entra por la puerta de mi departamento, sé que es una fantasía, por lo tanto es una fantasía, y no le otorgo a esa fantasía un carácter posicional afirmativo. ¿Ok? Es distinto que cuando recuerdo lo que comí esta mañana. A pesar de que ambas modificaciones no sean identificables, el carácter posicional neutral de algunas imaginaciones juega un rol primordial en la reflexión husserliana. En cierta medida, esta es la apropiación fenomenológica de la dicotomía ontológica realidad versus imaginario a la que hacíamos referencia antes. Husserl intenta, por medio de esto, dar cuenta de la relación que existe entre lo imaginado y el entorno actual espacio-temporal donde vivimos. O sea, la primera tarea que Husserl confronta una vez que se da cuenta que lo que hay que hacer es analizar el carácter de acto,
es confrontar de qué manera la imaginación se relaciona con las otras experiencias que tenemos, por ejemplo, con la percepción. En un principio, Husserl tiene la intuición de comparar las pinturas y fotografías con ilusiones ópticas, y correspondientemente podríamos añadir las imaginaciones son fantasías con alucinaciones. Es decir, Husserl piensa en el proceso del que nuestras experiencias son parte cuando percibimos erróneamente, ¿no? Es una suerte de percepción errónea, que el arbusto de la próxima esquina es un animal agazapado, que la manguera del jardín es una serpiente amenazante, o que el maniquí en el escaparate es una persona. O si somos gatos, que el pepinillo es una serpiente que nos va a atacar cuando tomamos agua. Y ¿qué es lo que sucede con nuestras experiencias en estos casos? La percepción no es jamás... Acá lo que hay que hacer es, y lo que hace Husserl es hacer fenomenología de la experiencia. Entonces, empieza a analizar, y para mí es una de las... Aunque está equivocado, y luego Husserl se da cuenta que se ha equivocado, y tiene que rehacerlo todo, así que pueden irse y regresar en 10 minutos cuando acabe la explicación de esta parte si quieren. No, pero lo alucinante es realmente ver cómo la fenomenología se pone en obra. ¿Ok? Entonces empieza a pensar, ¿qué es lo que sucede en los casos de una ilusión óptica, de una percepción errónea? Se da cuenta Husserl que la percepción no es jamás un acto estático, aislado, que se dirija exclusivamente a un objeto y que sea indiferente al despliegue temporal. Al contrario, incluso en el tiempo de su fenomenología descriptiva, Husserl destaca cómo la percepción de objetos es fluyente, abierta a cambios y correcciones. ¿Okay? Es decir, percibimos un objeto tridimensional desde un lado, bajo cierta luz y cierto contexto. Anticipamos las otras caras del objeto, informamos las sensaciones con sentido a partir de lo que vemos y lo que esperamos de dicha percepción. En ocasiones somos desengañados por la nueva información que puede proceder de diferentes fuentes. Fijamos nuestra atención en algo que no habíamos visto antes, otra persona nos explica el error en nuestra mirada o descubrimos un lado oculto del objeto. A todos nos ha pasado. Por ejemplo, cuando percibimos erradamente un maniquí, la tercera imagen ahí abajo, como si fuera una persona. Una persona antipatiquísima, según cómo está vestido ese maniquí. Lo que hacemos, según Husserl, es aprehender un conjunto de sensaciones. Aprendemos las sensaciones y le imprimimos el sentido persona percibida. Sin embargo, esta aprehensión de sensaciones, esta captación con sentido persona percibida, varía al percibir nuevos elementos. Percibimos nuevos elementos, ¿ok? El maniquí es estático, su piel brilla con tonos más bien plásticos, su postura es incómoda o poco natural, etc. Ante la nueva evidencia, nuestra aprehensión del conjunto de sensaciones cambia, adaptándose lo más coherentemente posible. Es decir, en lugar de una persona, vemos un maniquí. Detrás de esta descripción se encuentra la constatación de que nuestra experiencia es coherente y que una cierta concordancia o armonía dirige nuestras expectativas y guía las aprehensiones y las correcciones de estas. Motivado por alguna razón, yo podría resistirme a la evidencia en contra de la aprehensión persona percibida. Es decir, podría resistirme a corregir mi aprehensión. ¿Okay? E insistir en que no se trata del maniquí. Podría basarme, por ejemplo, en que lo que veo se parece mucho a mi amigo Alexander, quien arregla todas las tardes el escaparate de esta tienda y le gusta jugarme esa broma de quedarse quieto como un maniquí cuando yo voy pasando hacia algún lugar. Esta resistencia, yo me digo, bueno, no, ok, el proceso sería el siguiente. Veo algo, pienso que es una persona, veo cómo brilla la luz sobre él, cómo está estático, en qué parte de la ciudad estoy, que sería una persona detrás de un escaparate, y me digo, ah, no, atención, no es una persona, es un maniquí. Y luego me digo, ah, no, pero podría ser Alexander, que trabaja en esa tienda y que cada vez que paso las tardes cuando regreso de la universidad me juegue esa broma. Ok, hago una resistencia y me resisto a la corrección. Está de todas formas, esta resistencia motivada por la concordancia con mis experiencias pasadas. Y si soy una persona racional, la dejaré de lado al llegar a la vitrina y notar que Alexander, el que yo pienso que es mi amigo, no me saluda. Es decir, decepciona las que serían mis expectativas. Esta concepción de la experiencia regular
forma parte de la defensa husserliana de la racionalidad operante a nivel protoconceptual. A nivel de la percepción, Husserl nota como ya hay un comportamiento que, si bien no es completamente conceptual y no es para nada lógico en el sentido duro del término, ya está preconfigurando lo que llamamos racionalidad, en sentido más amplio, ¿no? Ahora bien, en el contexto de concordancia y armonía racional, las experiencias de ver una pintura o fantasear un monstruo que habita en mi cocina encuentran dificultades que Husserl sabe sortear, pero con arte. Entonces, lo que va a hacer Husserl es intentar pensar las imaginaciones a partir de este caso que es casi cercano, que es el caso de las ilusiones. Vuelvo al maniquí. Al confirmar el error de la aprehensión... ¿qué hice mal? Ok. Al confirmar el error de la aprehensión persona percibida, el sentido de mi percepción cambia y es reemplazado por la aprehensión maniquí de escaparate. El sentido de mi... Perdón. Sí. Si la pintura fuera una ilusión, la experiencia sería la siguiente. Veo esta acuarela y la aprehendo erradamente como una liebre. Sin embargo, es una liebre inmóvil, y esto es sumamente inconsistente con mis experiencias previas con mamíferos pequeños. Me acerco más y descubro que los colores son acuarelas y que en lugar de estar en el espacio se trata de una pintura sobre papel. Si seguimos el ejemplo del maniquí, mi aprehensión de la liebre debería cambiar, corregirse. No se trata de una liebre, sino de una pintura, de papel coloreado. Sin embargo, con las imágenes exitosas sucede algo curioso. Soy capaz de mantener el aparecer de la liebre sin transformarlo en el aparecer de los materiales del artista. Es como si siguiera viendo a mi amigo Alexander, luego de haber descartado esta aprehensión. Mientras en el caso del maniquí se trata de una dicotomía, o veo un maniquí o veo una persona, en el caso de la pintura sigo viendo la liebre, la aprehensión no cambia de sentido, como si ignorara el conflicto patente con el contexto. Aquí es donde yace la originalidad de Husserl en su primera concepción de la imaginación. Quien dice armonía en el marco de una teoría de la experiencia cambiante, dice también conflicto. Es decir, la armonía es un proceso que guía una serie de correcciones continuas, correcciones que se dan ante situaciones de conflicto patente. La aprehensión del maniquí como mi amigo Alexander, se halla en conflicto con mi expectativa de que Alexander me salude al pasar, entre otras. La aprehensión de la acuarela de Durero como una liebre se halla en conflicto con mis expectativas sobre el comportamiento de los mamíferos pequeños, sobre lo que puedo encontrar en una pared, sobre el tamaño de las liebres, etc. Por último, no me espero encontrar una liebre en un museo. El caso es que ante este último conflicto patente, yo no paso de una aprehensión a otra. No hay un cambio de sentido, sino que veo el objeto neutralizado. Hay un cambio de posición. Que algo sea neutralizado quiere decir que suspendo mi creencia en la existencia o no del objeto intencional. Esta neutralización salva la imagen de ser presa del conflicto y de la corrección. Una liebre aparece, en efecto, pero no está en conflicto con la armonía reinante porque no clama para sí la existencia ni la inexistencia. Está, por así decirlo, suspendida, fuera de la esfera de la racionalidad. La neutralización salva, digamos, el aparecer imaginario de su cancelación como ilusión. Si bien este argumento husserliano, expuesto especialmente en sus lecciones sobre conciencia de imagen y fantasía, es original y con cierto valor sistemático, pues pone en marcha los conceptos y las categorías propias de la fenomenología, falla fundamentalmente en su descripción de la experiencia. Este error se debe al partir el análisis de la imaginación desde la analogía con los errores de la percepción o ilusiones. A diferencia de las ilusiones ópticas, lo imaginario no disputa necesariamente lo real. Es decir, el aparecer imaginario no se da en primera instancia en conflicto con la armonía y la consistencia de lo real. Esto quiere decir que un objeto imaginario no está en disputa antes de que pase a ser neutralizado. Con pocas excepciones, las imágenes proyectadas en el cine no son interpretadas como eventos que realmente tienen lugar aquí y ahora, a excepción de la primera vez y esa famosa escena con
con el tren de los hermanos Lumière y la gente corriendo porque pensaba que se les venía el tren encima. Pero a excepción de eso, y a excepción de los trompe-l'œil, de las imágenes que pretenden ser reales, la regularidad de la imaginación es que no interpretaban sus imágenes como si fueran eventos actuales. Reconocer este hecho significa reconocer que lo imaginario tiene sus propias reglas, una coherencia propia, no necesariamente conflictiva con el entorno, que da pie a una posición propia, más allá de la posición neutral. La fenomenología de Husserl presenta otra alternativa desde muy temprano en su obra, que va ganando relevancia conforme descubre él mismo las falencias de la perspectiva desde las ilusiones ópticas. En lugar de asumir el conflicto entre lo imaginario y lo real, Husserl comienza a considerar un carácter diferente explorado bajo el concepto de fictum. Este se sigue de un cambio específico de actitud. En lugar de considerar a la fantasía como lo opuesto a la real y por tanto con una tendencia hacia la negación o anulación, como en el caso de la ilusión óptica, el fictum es entendido como una cuasimodalidad, conflictiva pero solo potencialmente. En efecto, en lugar de un conflicto patente, lo que se tiene es un conflicto latente. El fictum está suspendido sobre lo real, como encubriéndolo. De ahí el título de la segunda clave, del conflicto al encubrimiento. Este cambio de perspectiva libera la imaginación de un enfoque excesivamente teórico. Es decir, cuando Husserl habla de un cambio de actitud, está pensando en una modificación de interés. Con ello, el predominio de lo teórico que lleva hacia el conflicto, es decir, la idea de que diferentes actividades pueden ser reducidas a una sola actitud marcada por la armonía real racional, ese predominio de lo teórico es superado. Así, tras la modificación actitudinal, el acto de la imaginación y su objeto no compite con otros actos y objetos dentro del mundo real. La figuración no pretende ser el objeto figurado. Las acciones en las representaciones teatrales no son eventos reales y los espectadores de estas actividades o artefactos no están confundidos ni intentando superar una ilusión óptica. Ante lo imaginario, Husserl dice, nosotras que no somos niñas no ejecutamos ninguna cancelación como negación activa, así como tampoco ejecutamos activamente la conciencia de actualidad de la experiencia regular. Así, no se trata de una ilusión donde nos ubicamos sobre el suelo de la experiencia regular y tomamos partido por lo experienciado regularmente en contra de lo ilusorio que negamos activamente, que cancelamos. No es una ilusión. Detrás de esto, Husserl distingue entre actos de la experiencia regular y actos de la cuasi-experiencia. ¿Qué son estos actos de la cuasi-experiencia? Husserl piensa que tenemos experiencias, en efecto, pero no estamos en la actitud de la experiencia regular. No incluimos realmente la posición de la experiencia regular. La realidad se convierte para nosotros en una realidad como si. Deviene para nosotros un juego. Los objetos una apariencia estética, meros objetos de la fantasía, aunque perceptivos. No hay una alternancia de aprehensiones conflictivas, como en el famoso ejemplo del maniquí. Después del cambio de actitud, lo real es escondido. Esto no quiere decir, o encubierto, esto no quiere decir que esté completamente olvidado, ojo, pues eso sería como perder la distinción entre fantasía y realidad, y por tanto traicionar el sentido de imaginar y caer en algo así como una alucinación. Es decir, ¿por qué Husserl escoge encubrimiento y no escoge simplemente separación o negación de la realidad o isolación del ámbito de lo real? No, Husserl escoge encubrimiento porque los actos de la imaginación se dan todavía desde un yo que está ubicado en el ámbito de lo real. Y este yo ubicado en el ámbito de lo real es consciente de lo real como tal. ¿Ok? Y al ser consciente de lo real como tal, puede fantasear, tal como nosotros conocemos el concepto de fantasía, diferenciándolo de la percepción. El encubrimiento... lo real no cancela ni empuja hacia la anulación lo imaginario. El encubrimiento de lo real es el resultado peculiar de la cuasi-experiencia.
De esta manera, la cuasi-experiencia no se reduce a una posición, a la posición neutral, sino que toda posición podría darse en el modo cuasi, en el modo como si. Por lo tanto, la segunda clave a la que hago referencia involucra al menos 4 conceptos fundamentales, debería decir ahí. Cualidad o posición, que lo vimos al comienzo, particularmente al pensar en el caso del maniquí. Armonía o concordancia, que es la idea que guía no a los actos aislados, sino a los actos en su consistencia común. Conflicto, como la contraparte, si se quiere, de la armonía, en el sentido de que es el proceso mediante el cual se invita a la corrección de las experiencias erradas. Y actitud, que es un concepto para la fenomenología es clave, como los que estén familiarizados saben. En este caso, Husserl lo usa desde muy temprano también para hablar de una modificación de interés, que no involucra un acto aislado, sino involucra más bien un conjunto de actos. La reflexión sobre este tema parte de la teoría husserliana en 2. No obstante, la frontera es cronológicamente difusa. Es claro que al inicio de sus investigaciones rige el razonamiento en torno al conflicto y el modelo de la ilusión óptica, mientras que desde 1918 en adelante el conflicto está en un lugar secundario, toda vez que se piensa en la dimensión de la fantasía como una cuasi experiencia resultado de la modificación actitudinal. Una forma más o menos común de explicar este cambio en la literatura secundaria consiste en afirmar que se pasa de una concepción patente del conflicto a una teoría sobre el conflicto latente. De eso ya lo he mencionado al pasar. Hay que tener cuidado con esta opinión, no obstante, porque corre el riesgo de perder de vista lo más importante del cambio de postura en Husserl. Este cambio de postura concierne a la amplitud de la posición propia de la fantasía cuando se le comprende como una modificación actitudinal. Lo imaginario no es solamente neutral, como Husserl reconoce más adelante, la duda y la anulación o negación son 2 cualidades que también pueden darse en la fantasía, aunque como cuasi posicionadas. Esto hace posible salir de un modelo en el que lo imaginario se comprende desde actos más bien aislados, en conflicto permanente con la realidad circundante, y pasar a una reflexión sobre mundos de fantasía, con su propia coherencia, motivaciones y armonía internas. Y con esto termino, o sea, son mis conclusiones y es la clave 3. Para los que hayan empezado a leer o que estén familiarizados de alguna manera con la teoría husserliana de la imaginación, saben que hay una suerte de tensión entre los conceptos de fantasía y el concepto de conciencia de imagen. Conciencia de imagen, no se dan bolas, quiere decir simplemente contemplar una imagen física, digamos, es decir, una fotografía, una pintura, un grabado, lo que sea. En ocasiones puede incluir también contemplar una escultura o algún otro tipo de artes plásticas. Voy a repasar con esta tercera clave, voy a concluir en realidad lo que hemos venido viendo hasta ahora. Al mencionar las experiencias que son analizadas por Husserl bajo el concepto amplio de imaginación, señalé también que hasta 1905 Husserl sigue el modelo tradicional de representación en ausencia, inspirado por la función de imágenes como pinturas y fotos. Esto da pie a una comprensión unificada de la imaginación y permite hablar, con Sartre, de una familia de la imagen. Este deja de ser el caso cuando Husserl desarrolla una teoría de la representación del ausente como reproducción de actos. A partir de un estudio de la conciencia interna del tiempo, Husserl deja de priorizar a la imagen física como paradigma de representación del ausente y otorga un lugar central a la memoria o recuerdo secundario. Este, evidentemente, deja de ser entendido como la representación de un evento pasado a través de una imagen mental. Es decir, el nuevo paradigma o el cambio de modelo prioritario pasa por pensar en la memoria antes que en la imagen física y la estructura de la memoria que Husserl descubre o que Husserl inventa, según cuán amigos de Husserl sean ustedes, es la estructura de la reproducción de actos. El hacer presente del recuerdo y la fantasía, para Husserl consiste en una reproducción que se da en 2 polos.
Por un lado se reproduce un acto, por ejemplo, el ver, pero puede ser cualquier acto. Por otro lado se reproduce el objeto de dicho acto, por ejemplo, el espectáculo de danza que vi ayer. La experiencia reproducida no es realmente llevada a cabo. Husserl señala que ésta está implicada, es decir, no es que focalice mi atención en la experiencia que reproduzco. No, la experiencia reproducida está implicada en el hacer presente de la reproducción. En cierto sentido, sería posible hablar de una simulación de las experiencias que se recuerdan o se imaginan. El término de simulación, que no es de Husserl, por si acaso, permite poner al día la idea que el filósofo tiene acerca de la reproducción de actos, es decir, permite traerle un poco más al debate contemporáneo. Hay que tener en cuenta que no se trata de representaciones a través de imágenes, y las imágenes que funcionan como delegadas del objeto que se hace presente, sino de la reproducción de una experiencia pasada o posible que hace presente al objeto recordado o imaginado. En ese sentido, no hay una duplicación de objetos, como un representacionalismo se le llama en filosofía. No hay una imagen mental y un objeto intencional. Perdón. En lugar de traer a la mente una imagen, la simulación reproduce una experiencia como si. Pero deshacernos de la concepción pictórica de la representación en ausencia no significa que ésta pierda el carácter sensible. Es decir, esto no quiere decir que la reproducción deja de tener el carácter sensible que queríamos rescatar en la primera concepción. Un mero suponerse algo, cuando yo solamente supongo algo, de manera puramente inteligible, es distinto que imaginar un escenario. Esa diferencia estriba en la característica 2 que les decía acerca de la imaginación, y es que no es solamente un figurarse lo ausente o representarse lo ausente, sino es que deshacerlo con cierta dosis de sensibilidad o de intuición. Entonces hay una diferencia entre suponerse e imaginarse. Y esta diferencia estriba justamente, según esta concepción, en que la imaginación simula la experiencia y su objeto intencional. La teoría de la simulación o reproducción de actos permite dar cuenta de cierta medialidad peculiar. Medialidad era lo importante cuando destacamos la imagen como función y no como objeto. Una medialidad peculiar del hacer presente en la fantasía o en el recuerdo, que no es la medialidad de la imagen. De esta manera, el universo de actos intuitivos complejiza sus estructuras. Y tenemos estas tres entre los actos intuitivos. La estructura medial reproductiva, donde podemos ubicar esos actos que ahí menciono, la estructura medial del ver en o conciencia de imagen, y la estructura directa o simple, la de la percepción. Y por último, por supuesto, esto sigue siendo un esquema simple. Deliberadamente he dejado de lado tres casos que son urgentes y que sin embargo suponen una discusión propia y más extensa: las fantasías literarias, el teatro y la realidad virtual. Mientras que las dos primeras, la literatura y el teatro, han tenido una historia al menos parcial en la fenomenología. De hecho, la literatura, una historia bastante muy al origen, muy a los inicios de la fenomenología, y el teatro un poco más reciente, a partir de la publicación de este volumen sobre la imagen. La última, la reflexión sobre la realidad virtual, recién se está configurando. Como señalé en un inicio, uno de los principales problemas de la filosofía de la imaginación tiene que ver con su vínculo estrecho con los artefactos que desarrollamos para imaginar. Si la buena filosofía recién se consigue cuando la fiesta ya se ha terminado, la filosofía de la imaginación intenta correr de una fiesta que no se termina a la siguiente. Gracias.